Bueno, soy Sofía Colombo, tengo 19 años, estudio cine. Vivo en esta casa desde que nací. Mis papás la compraron en el 90 cuando volvieron de Canadá y antes pertenecía a Boris Nemchenko. Bueno, la búsqueda comenzó en verano, cuando una tarde mi papá estaba haciendo una limpieza en el altillo de mi casa y empezó a bajar cosas viejas, sombrillas, no sé, había un montón de cosas, había un perchero desarmado. Y entre todo eso había una valija que estaba llena de tierra. Adentro había un montón de cartas, de documentos, de papeles escritos, de fotos. Al principio yo pensé que eran fotos de mi familia o de mi papá muy viejas y empecé a tratar de buscarle parecidos a la gente. Le decía, papá, esta es la tía. Y me dice, no son nuestras, me dijo. Y ahí es cuando empecé a leer, a leer los documentos que estaban en otro idioma, que no decían ni Colombo ni nada, eran de otra familia que había vivido en mi casa. A medida que fui viendo las fotos y leyendo las cartas, me di cuenta que había una cara y un nombre que se repetía, el de Boris Demchenko. Y ahí descubrí que había un personaje. Por lo que vi en los remitentes de las cartas, en folletos de asociaciones a las que perteneció, o boletines donde confirmaba su nacionalidad, vino de Ucrania. Creo que primero vivió en Berisso y desarrolló su vida ahí. Hay postales y fotos que me hacen pensar que trabajó en el frigorífico Swift de ahí, de Berisso, en la parte de curtiembres, como lo dicen en las cartas que recibía. También encontré diarios argentinos, pero que aparecían partes en ucraniano, o sea, eran como de una asociación ucraniana, porque estaban todos escritos en alemán, ruso, no sé bien qué idioma era. Por lo que entendí de los documentos, estaba casado con Margarita. No sé, no hay registro de cuándo se conocieron. Quizás vinieron juntos o se encontraron acá. Creo que tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Encontré una libreta del hospital donde nació uno de sus hijos, Jacobo. También hay boletines de uno de los 3 hijos que asistía a la escuela de Berisso. Acá hay cartas que le mandaban los hijos a Boris cuando él viajaba, porque viajaba mucho por su trabajo. Y una de las cartas la escribió uno de sus hijos y dice: Querido papito, hoy es un día lluvioso y triste. Estamos en la cocina pensando qué estarás haciendo. Rudy dice que vos seguro estás mejor que nosotros. Después otra carta que decía: Querido papito, los zapallos que plantaste están muy grandes y los pepinos también. En la valija todos los documentos y las fotos que hay pertenecen al desarrollo de su vida en Berisso. Pareciera que cuando vinieron para mi casa, en Gonet, guardaron todo esto y quizás esa es la razón por la cual de mi casa no hay fotos ni nada. Aunque revisando las escrituras y los planos, encontré una de las que serían las primeras fotos. En un momento se presentó la duda de si tenía la obligación de devolver o no los documentos. Quedarme con ellos porque yo los encontré o entregarlos porque no son míos.
la pregunta del millón es ¿cómo se olvidaron tantas cosas? Es que eso es la Porque aparte pregunta que nos hacemos nosotros. Es como, ¿por qué? Yo pensaba que como era la parte de Berizo, o sea, como era la parte de Berizo, se la habían dejado arriba olvidada y después cuando, no sé, como no era la más actual. En cambio, como no hay cosas de esta casa, ¿entendés? No hay fotos de esta casa. Ah, todo lo más, o sea, lo contemporáneo desde acá en adelante Claro. se lo llevaron. Claro, Esto por todo eso. lo anterior. El tema de cuando vivían en Berizo, que yo no lo tenía internalizado, para mí fue esporádico cuando llegaron y después se mudaron. Y mi mamá me contó, y mi abuelo después lo ratificó en todo lo que nos escribió, que vivieron mucho tiempo ahí y que se mudaron cuando mi abuelo tenía 18. Entonces se vino acá a Buenos Aires con otra persona que mi papá no me supo decir quién era. Estuvieron en el Hotel de los Inmigrantes en Ensenada, de ahí se fueron al Hotel de los Inmigrantes en Ensenada y después empezó a trabajar en el frigorífico Swift. Y ahí trabajaba en la parte de curtiembres. Toda la vida, hasta que se jubiló, trabajó en la parte de curtiembre. Claro, porque no sé, por nosotros teníamos la teoría de que por ahí como que estaban bien económicamente, pero ella nos dijo como que la laburaron mucho. La laburaron mucho, pero mi abuelo tenía un cargo jerárquico dentro del claro. frigorífico. Entonces, por eso yo te comentaba que siempre se mantuvo con un perfil muy bajo, él nunca te iba a contar nada, nunca te iba a decir, porque era muy humilde, súper humilde. Pero el ritmo de vida que ellos tenían se notaba que estaba, igual nunca por ejemplo llegaron a tener auto, pero tuvieron esta casa que en su momento era una mansión divina con respecto al resto de las casas. Bueno, entonces vos venías acá a esta casa. Yo venía acá a esta casa a visitar a mis abuelos, que para mí eran la gloria. Esta es tu casa, ¿no? Esta. Ay, claro, esta es la entrada. Y este es mi cuarto. Exacto. Esta es mi oma. Mi hermanita está en brazos de mi abuelo, ahí está mi mamá y yo estoy acá chiquitita. Mira. Qué loco. Sí. Qué loco. ¿Ves? Acá está la familia. Este es mi papá, mi abuelo. Sí, Boris. Más gordito ya estaba ahí. Ya estaba más gordito. Mi tío Los vestidos Yaye. del matrimonio. Ay, qué impresión. Ya le ponían un poquito de color a las... A ver, Ya le ponían un era. poquito. Esta la rescaté yo, claro. Ay, sí, qué impresión. Esta foto la rescaté. Sí, a Jacobino. Tenemos una duda existencial con el tema de Jacobo. Tendría que ver el documento para ver por Porque qué fecha. estamos casi convencidas de que este hijo existió y que ni mi abuelo lo sabe. Aparte es la muerte por ahí de un hermanito, que por ahí era algo más bastante O por ahí, oscuro. tal cual, o por ahí el hecho de él mismo haberlo cerrado en su cabeza desde chico y nunca más se habló y... ¿Era un acta de nacimiento? Este Jacobo, ¿como que aparecía? ¿Como el marido? No, como el hijo. Era como el nombre del nacido, digamos. Y Boris falleció a los 70. A los 74 años. Mi abuelo falleció el 28 de abril de 1979. A partir del encuentro con Marina y con Cecilia, nos dimos cuenta que la reconstrucción de la historia que habíamos hecho no estaba tan errada. Las dudas estaban presentes tanto para nosotros como para ellos. Pensar que ellos guardaron todos sus recuerdos acá, en el altillo. ¿Pero buscando qué? La perpetuidad, la eternidad. ¿Y si mis papás no conseguían esta casa? Vaya a saber quién tendría hoy estos archivos y qué haría con ellos. Hoy, después de tanto tiempo, Boris Demchenko, nacido en 1905, nos compromete a reconstruir su historia a partir de sus vestigios y a descifrar cada uno de ellos.
Hay quien dice que todo está conectado por los hilos del tiempo. Yo no conocía a Boris, ni a su familia, pero ahora que conozco su historia y aparte de su descendencia, siento que aparezco en algún lugar, como núcleo que une el pasado y el presente.